Le damos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio que tiene que ver con hallar la corriente, el voltaje y la potencia del siguiente circuito. Tenemos un circuito con un voltaje de 24 voltios y unas resistencias. Procederemos a hallar la resistencia total del sistema. Ok, iniciamos con la parte derecha. Tenemos dos resistencias en serie. Su suma da un total de 900 ohms. Y nos daría una nueva variable que la llamaremos R4. RA. Escribí por aquí RA. Listo. Bueno, con esta RA también tendríamos ahora tres resistencias en paralelo que serían RA, R6 y R5. Sustituyendo los datos y haciendo la conversión de estos kilo ohms a ohms, tenemos que la fórmula para hallar tres resistencias o más en paralelo es la suma de la inversa. Entonces, al realizar estos cálculos con los ohms ya convertidos de kilo ohms a ohms, nos damos cuenta que RB sería total a 420 ohms. Bueno, en este gráfico ya un poco más simplificado tendríamos aquí a RB, este sería R4 y aquí estarían los demás, R2, R1 y R3. Bueno, R4 y RB vemos que están en serie, así que al estar en serie tenemos una nueva resistencia sumando estos dos. Nos damos cuenta que daría 1020 ohms. Entonces, esta nueva resistencia que se crea entre ellos dos está en paralelo con esta resistencia. Esta resistencia es R2 y esta sería RC. Así que con estas dos en paralelo hallaremos R2, hagamos bien aquí el 2, hallaremos la RD, que sería una resistencia resultante aquí. Bueno, entonces tenemos que RD tendría un valor de 255 ohmios y al sumarlas ya para la resistencia total nos damos cuenta que R1, 55 ohmios, ya pongamos el puntero láser, R1 de 55 ohmios y RD, que ya es la resultante de todo esto hacia atrás, tendremos 255 y 50 ohmios. Entonces, la resistencia total de este circuito tendría un valor de 360 ohms. 360 ohms, como lo vemos aquí en la parte baja de la pantalla. 360 ohms. Listo. Ahora, el paso a seguir es calcular la corriente. La corriente está dada por la fórmula I, intensidad o corriente, igual al voltaje sobre la resistencia total. Tendremos un voltaje de 24 dividido en 360 ohmios, tendremos 0,066 amperios. Listo. Ahora vamos a tener en cuenta la fórmula de voltaje. Estas dos es teniendo en cuenta la ley de Ohm. Y bueno, aquí tenemos el circuito de nuevo. Vamos a proceder a hallar el voltaje en cada una de las resistencias. Tenemos el voltaje que sale de la corriente que sale de la fuente y se encuentra primero con R1, RD, que es la que hallamos anteriormente, y R3. Listo, tenemos un voltaje, ya haciendo los respectivos cálculos, de 3.63 voltios en R1, 17 voltios en RD y 3,33 voltios en R3. Listo, procedemos a hacer el siguiente. Vemos que el voltaje que tenemos aquí lo tendríamos por el momento, vamos a omitir este sistema, pues este RB es un circuito en serie entre este y estas resistencias. Entonces, tenemos esta y esta en paralelo, así que hallaremos con el mismo voltaje, pues es una de las características de los circuitos en paralelo, hallaremos con el mismo voltaje su intensidad. Así que nos queda que para este R2 el voltaje es 0,5 amperios y para esta línea tendríamos que el voltaje es 0,16 amperios.
vamos a escribir la dirección en la que se está dando el voltaje. Esta iría hacia aquí. Luego estos 16 irían hacia allí y estos 5 bajarían. Listo. Lo siguiente a calcular va a ser el voltaje en la resistencia R4, ya descomponiendo estos dos factores. Tendremos en la resistencia R4 un voltaje de 10 voltios y en RB, que ya sería lo que hallamos anteriormente en paralelo de estos tres, tendríamos un voltaje de 7 voltios, que se repartiría, como lo digo, en las tres. Listo. Entonces, luego tenemos que hallar respectivamente la intensidad. Ya descomponemos esto, el RB, en los tres factores en paralelo, que serían estos, y los tres tienen la misma corriente, el mismo voltaje. Listo, ahora hallaremos la corriente en cada uno de ellos. Entonces, para el de 1.8 kilo ohms, tendremos que equivale a 0,038 amperios. Bueno, también podemos, para ser más específicos, al final convertir todos estos valores en miliamperios para ser más específicos en los cálculos y para que sea más fácil su medición. Listo, entonces teniendo ya la corriente en cada uno de ellos, procederemos, vemos que estos dos ya están en serie y tienen un voltaje va a ser diferente, entonces procederemos a calcular. Aquí lo estamos calculando. Aquí lo estamos calculando, tenemos en la 7 un voltaje de una resistencia 400 ohmios por un voltaje de 0,077 amperios, nos daría 3.11 voltios. Y en la otra, respectivamente, en la R8, 500 ohms, nos daría un voltaje de 3,89 voltios. Ok, entonces reemplazando los valores, tenemos que esta es el voltaje y la corriente eléctrica para el circuito. Terminaré de dibujar la dirección de la corriente. Aquí puede seguir. Esta baja y desciende aquí. Esta también desciende aquí. Y esta continúa por toda esta línea. Y la misma que sale de aquí es la que sale de aquí. Vuelve y se encuentra con estos 0,5 ohmios. 0,05 amperios. Se encuentra de nuevo con esta corriente y llegan a la última resistencia con 0,66 amperios para regresar con esa resistencia a la fuente.